Dios bendiga, hermanos. Vamos a ocupar nuestros lugares, por favor. Y vamos a comenzar en el gloria. Bueno, gloria a Dios. Sí, probando los tres. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Ahorita, si se requiere, cambiamos de micrófono y agarramos uno de los que caben. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y vamos a comenzar con nuestro estudio dominical. Amén. Eterno y buen Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa para alabar y glorificar tu nombre, para exaltarte, para glorificarte, Dios. Sabemos, Señor, que es por tu misericordia y es por tu gracia que estamos aquí hoy. Y queremos rogarte, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas, Señor, que nos limpies, que nos santifiques, que permitas, Señor, que podamos alabar y glorificar tu nombre y ser aceptos delante de ti, Padre. En el nombre todopoderoso de Jesús, ponemos nuestra reunión de hoy en tus manos, la escuela dominical, el culto de mediodía, y te pedimos que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón, tanto en la enseñanza dominical, Señor, como en el mensaje, Señor, que esperamos hables a nuestro corazón, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos, porque por su misericordia estamos aquí. El Señor nos permitió ir a Guadalupe y Calvo esta semana y pudimos entregar boletas a los hermanos que terminaron su primer año del Instituto Bíblico. Por ahí traía unas fotos, pero las quise poner ahorita en una presentación que les voy a enseñar ahorita, pero se me borraron, no sé por qué no las encontré, pero sí traigo unas fotitos ahí que les quiero mostrar. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa. Amén. Gloria de Mateo capítulo 7, versículo 6. Acuérdense que estamos hablando, hermanos, de no juzgar a los demás o del juzgar a los demás, ¿sí? Ok. Dijimos, hermanos, que no se trata de juzgar la vida personal de las personas. No se trata de andar viendo a ver cómo viven, qué hacen, qué no hacen, qué dicen, qué no dicen, ¿sí? Pero la Biblia sí nos autoriza a ejercer un cierto nivel de prueba de juicio en cuanto a las doctrinas, en cuanto a lo que se predica, en cuanto a lo que se enseña. Ahora, fíjense bien lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces, ya dijimos, hermanos, que Cristo no niega la necesidad de ejercer un cierto grado de discernimiento o hacer juicio de valores con respecto al pecado de los demás. Esto ya lo vimos, ¿sí? Ya no vamos a volver a entrar otra vez al mismo tema, porque esto ya lo vimos. Pero también, hermanos, debemos de entender otro aspecto en cuanto a esto, que dice la palabra del Señor, hermanos, en Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida en que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hasta aquí todo bien, ¿sí? No juzgues para que no seas juzgado. Pero el versículo 6 nos da la pauta para lo que quiero hablar en esta mañana. Ya lo leímos: no echéis lo santo a los perros, ¿sí? O las perlas a los puercos. Ok. Este versículo, hermano, este capítulo, este pasaje de Mateo, no debe de usarse como excusa para negligencia en el ejercicio de la disciplina eclesial. ¿Qué dice Mateo 18, del 15 al 17? Del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, haz ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
Entonces, no debe de usarse, hermanos. Déjame cambiar el micrófono. Ok. No debe de usarse, hermanos, este versículo, este capítulo de Mateo 7, del 1 al 6, como excusa para la negligencia en el ejercicio de la disciplina eclesial. Ay, creo que Dios nos dé para cambiar los cables también, hermanos. Ya necesitamos cables nuevos. Gloria a Dios. Ok, entonces, la disciplina eclesial, hermanos, es necesaria para el buen funcionamiento y buen orden del cuerpo de Cristo. La disciplina eclesial es el método expuesto por el Señor Jesucristo, hermanos, para la restauración espiritual del ser humano, del hermano que ha cometido pecado, que ha caído. Hay que restaurarlo, hay que levantarlo, hay que ayudarlo a salir adelante. Y el método que el Señor establece es la disciplina eclesiástica. O sea, no podemos nosotros, hermanos, decir, ay, pobrecito hermano, y es que, ay, pobrecito, y hay que entenderlo, y hay que ayudar. No, también llega el momento, hermanos, en el que hace falta la disciplina. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del sacerdocio de los padres? ¿Cuál es el error de muchas madres, especialmente con relación a la disciplina de los hijos? Allá está el chamaquito haciendo un desastre, y la mamá, ¿verdad? Bien amorosa, bien tierna con el niño, lo regaña, ¿verdad? Y le dice, no, mi amor, no, mi vida, no, mi cielo, no le estés pegando a ese niño, mi amor, no, mi vida. O sea, en lugar de llegar con mano firme, ¿verdad? Y llevárselo, o aplicarle un correctivo, o hacer algo para que el niño deje de hacer aquello, algo que verdaderamente provoque que el niño se aparte de eso. Nada más le está chifleando, nada más le está haciendo condescendiente con el niño, y el niño nunca aprende. El niño siempre va a seguir igual. Llega el momento, hermano, no sé cuántos han visto, hay por ahí circulando en internet un video de un joven, un niño como de 12 años, que le quitan el teléfono y agarra golpes a la mamá, con un palo, con un bastón, no sé qué es, y la golpea. Incluso agarra un cuchillo para darle a la mamá porque le quitó el celular, imagínense. ¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad? Imagínense eso en una iglesia, en donde no se establecen principios de autoridad o principios de disciplina. Pero nosotros como siervos del Señor Jesucristo, en este caso yo como pastor, y ustedes como iglesia, tenemos que estar atentos a esto y entender que a veces hace falta la disciplina eclesiástica. Amén, hace falta. El versículo 6 es bien claro, dice, no deis los santos a los perros, ni echéis las perlas a los puercos. O sea, es importante, hermanos, que nosotros entendamos. La Biblia, en este caso el Señor Jesucristo, nos da, hermanos, la pauta. No debemos de ser transigentes, hermanos. No debemos de desatender esta orden de instrucción o esta instrucción de Jesucristo, porque eso ocasiona transigencia espiritual. ¿Qué es eso de transigencia espiritual? ¿Quién me puede decir qué es eso? ¿Qué entienden por transigencia espiritual? Bueno, debemos ver qué es intransigente. Ok, ¿qué es intransigente? ¿Salió la misma? No, la idea es de que no. Pues la idea es cuando no haces lo que debes de hacer. Ok. Transigente es permitir, es dejar que suceda. Intransigente es alguien que no permite nada. ¿Sí me explico? Es alguien que no permite absolutamente nada. Una persona transigente es una persona que permite que transite, que suceda, que avance. Pues no precisamente que transgreda, es algo que se permite que avance. ¿Sí? De transitar, de ahí viene el transigente, que permite que transite, que suceda, que avance, que siga. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros no atendemos la orden o la instrucción de Jesucristo, hermanos, de poner un alto a ciertas cosas, eso va a seguir pasando, eso va a seguir sucediendo. ¿Me explico? En una iglesia, en cierta ocasión, llegó una persona a pedir dinero a los miembros de la iglesia. Yo no sé de dónde, pero aprendió los nombres de la iglesia en un muy poco tiempo.
Y en muy poco tiempo supo cuánto le podía pedir a cada quien y fue y les pidió dinero en nombre de los pastores, de la iglesia. Cuando los pastores se dieron cuenta, inmediatamente pues marcaron el alto con la iglesia. Le dijeron, si alguien viene y les pide dinero, mándenlo con nosotros primero. O pregúntenos, llámenos, oiga, usted lo mandó, porque esta persona decía que lo habían mandado, que iba en nombre de los pastores a pedir ese dinero. Entonces, en ese caso, en ese tipo de situaciones, se tiene que marcar un alto. ¿Me explico? Se tiene que marcar un alto. Ahora, la disciplina eclesial, hermanos, si no se lleva a cabo, además de la transigencia espiritual que va a haber, va a provocar destrucción a la iglesia como pueblo de Dios. Primero de Pedro 2:9, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo de Dios. Incluso hasta lo cantamos de repente, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué dice Mateo 5:13? Mateo 5:13, ¿qué dice? Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ok. Estoy en otro capítulo. Ok, fíjense bien, hermanos, Mateo 15, estaba en otro lado. Mejor me quito estos ojos porque me engañan. Déjenme ver. 15:17. ¿Sí les dije 15:17, ¿verdad? No, 18 del 15 al 17. Ya necesito otra cosa ahí con un microscopio en lugar de... Ok, 17, 18. ¿Cuánto hay? 15. Perdón, ¿qué es cierto? Es decir, 5:13. Ok, sí. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Saben ustedes que si hay manera de que la sal pierda su sabor? Cuando la sal se deshidrata, pierde su sabor y viene a ser un simple cristal, ¿sí? Pero ya no puede recobrar ese sabor, ya no puede recuperar esa hidratación. Entonces dice la Biblia, ya no sirve más para nada, sino para hacer, número 1, echada afuera. ¿Qué entiende usted por ser echado fuera? Que ya no sirve, sí, pero por eso es echado fuera. Pero estamos hablando de nosotros como sal. ¿Vale? A los que son malos, bueno, sí, por ahí va. Pero ¿qué entiende usted por ser echado fuera, siendo la sal como somos? Destituidos. Dejamos de ser parte de la iglesia. Aunque nos llamemos iglesia, aunque nos llamemos Peniel, aunque nos llamemos cristianos, ya no somos parte de la iglesia. Fuimos desechados. ¿Se acuerdan de Saúl? Cuando llega Samuel, después de que Saúl lleva a cabo aquel sacrificio que no le tocaba a él, no le correspondía a él hacerlo, hace un sacrificio y llega Samuel y Samuel lo reprende y le dice, locamente has hecho. Y luego Samuel se quiere ir y aquel lo toma por el manto y se rasga el manto de Samuel, se rasga el manto. Y Samuel le dice, Dios ha rasgado de ti el reino y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Saúl fue desechado. ¿Me explico? Delante de todo el mundo él seguía siendo el rey, ¿sí o no? Delante de todo el mundo él siguió siendo rey, menos delante de Dios ni delante de Samuel. Dios mandó a Samuel a que ungiera a David. ¿Se acuerdan? A partir de ese momento, hermanos, a partir de que David había sido ungido como rey, a partir de ese momento, hermanos,
Saúl seguía ostentando el título, pero realmente la gracia de Dios ya no estaba con él, estaba con David. Aunque David supo esperar su momento, supo esperar la dirección de Dios, supo pedir a Dios la gracia para llegar a ese lugar con la dignidad que debía haber llegado y con la que llegó. A partir de que Samuel unge a David, a partir de ahí la gracia de Dios se apartó completamente, por completo. Saúl había sido desechado. ¿Me explico? Pero seguía siendo el rey. Hay muchos que todavía se dicen cristianos y hace mucho fueron desechados. ¿Por qué? Porque han abandonado la palabra, porque han abandonado los principios bíblicos. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? La transigencia espiritual, hermanos, provoca que seamos destruidos como iglesia de Dios, que seamos echados fuera, destituidos. Ahora, dice el versículo, ¿qué les dije? 5:13. Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Y hay una palabrita ahí. Hollada. ¿Qué significa ser hollado? Pisado. ¿Sí? Pero, a ver, tenemos una... ¿cómo se los quiero decir? Un significado un poquito más serio, más fuerte, más duro. Porque una cosa es que, por ejemplo, no sé, yo tenga la mano en el piso y alguien pasa sin fijarse y me la pisa. Eso fue un accidente, alguien lo pisó, ¿verdad? Y ¿algunos de ustedes le han pisado un pie alguna vez? Cuando andábamos allá tirando chancla, ¿verdad? De repente, págatela. Andábamos allá danceando en cada temporada. Pero eran accidentes, ¿cierto? Una cosa es que nos hayan pisado alguna vez y otra cosa es que nos pisoteen. Comprimir, bueno, pudiera ser, ¿verdad? Pero pisotear, hermanos, pisotear es hacerle así y luego así. ¿Me explico? No sirve sino para ser echada fuera, ya lo vimos. Y hollada por los hombres. ¿Ya entendimos más o menos de qué se trata? ¿Y eso que eres cristiano? ¿Y eso te enseñan ahí donde vas? Bonito cristianito. Así sí me hago de tu religión. Para ser como tú. Son frases, hermanos, que no se dicen en un muy buen plan que digamos. ¿O sí? Qué tremendo es, hermano, cuando somos causa de burla. Porque no se ríen solamente de usted, se ríen de su fe. Y al reírse de su fe, se ríen del Dios en el que usted cree. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso es importante, hermano, la disciplina eclesiástica. Porque cuando se lleva a cabo la disciplina eclesiástica, hermanos, esto tiene por lo menos 3 propósitos a saber. Número 1, el más importante de los propósitos de la disciplina eclesiástica: proteger la reputación de Dios. Vamos a Romanos 2:23 al 24. A ver si no me fallan los microscopios estos otra vez. Romanos 2:23 al 24. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de ustedes. Bueno, en este caso estamos todos, ¿no? Pero sí me estoy haciendo entender, hermanos, lo importante que es la disciplina eclesial. Porque el nombre del Señor, hermanos, es blasfemado por los gentiles, por causa de los de adentro.
Yo le pregunto, ¿ha visto usted videos en internet, en YouTube, que es tan famoso, tan popular, en donde se hace burla, se hace escarnio de las iglesias por las prácticas que tienen? ¿No les ha tocado? Que pone usted un video y andan haciendo sus espectáculos, que no se les puede llamar cultos. Y abajo de todo eso, hermanos, aparece una lista de comentarios en las que hay unas burlas, hay unos comentarios que parece... Yo me pregunto, ¿quién pone esos videos en internet? La pregunta es, ¿se darán cuenta de que por causa de esos videos muchos inconversos no quieren venir a los pies de Jesús? Se darán cuenta de que esos videos que muchas veces ponen como crítica a un pastor o a una iglesia, a una congregación, por mal que ande, se darán cuenta las burlas que provoca y que esas burlas van en contra de Dios, en contra de la fe que profesamos. Y sin embargo, Pablo es bien claro: el nombre del Señor es blasfemado entre los gentiles, o sea, entre los que no creen, por causa de los de adentro. Cuando no hay una correcta disciplina eclesiástica, hermanos, ponemos en tela de juicio la reputación de Dios. Eso es lo que Dios hace. Ese es el cambio de sus vidas. Eso es lo que puedo yo esperar si voy a una iglesia cristiana y llegar a un show de esto, de aquello. El otro día le decía a mi esposa, el otro día me llegó una notificación, un anuncio de una cámara de gas, que le llaman un aparato para hacer humo, y decía: descuento para las iglesias. Yo pregunto, ¿para qué queremos humo en el altar? ¿Para qué queremos humo en el altar? ¿Para no poder venir a orar? Porque nos ahoga el humo. Ahora, yo trabajé con una persona que se dedicaba a la música. Andaba yo cargando bocinas y cosas así. Y tenía máquinas de esas. Y llevan un líquido especial que huele horrible. ¿Para qué queremos ese tipo de cosas aquí? Mejor nos compramos unos cigarritos de esos que venden, ¿verdad? Que ya están prohibidos, por cierto. Y con eso le damos. Si me está haciendo entender, hermanos, todo ese tipo de detalles, hermanos, lo que provocan es que el nombre del Señor sea blasfemado de los gentiles. Ahora, en segundo lugar, la disciplina eclesial tiene como propósito preservar la pureza moral y la integridad doctrinal de la iglesia. ¿Qué dice 1 Corintios 5 del 6 al 13? 1 Corintios 5 del 6 al 13. No es buena Vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hasta el 13. Os he escrito por carta para que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque si a los que están fuera Dios juzgará, quitad pues a este perverso de entre vosotros.
Ok, aquí se está hablando de una persona que tenía relaciones incestuosas con la esposa de su papá. ¿Sí? Ok, aquí el apóstol es bien claro: quitar a ese perverso de entre vosotros. ¿De qué se trata, hermanos? De preservar la pureza en la iglesia. Pues él anda haciendo esto, yo puedo hacer esto otro. Y al rato todo el mundo va a andar haciendo su cada con su cada quien y con su cada. Tenemos que preservar la pureza de la iglesia, hermanos. Amén. Por eso funciona la disciplina eclesial. Esa debe ser la función: preservar la pureza de la iglesia. Que la iglesia pueda ver y entender que sí hay disciplina, que sí hay algo que estoy haciendo mal, voy a ser corregido, voy a ser confrontado. Y eso va a provocar cierto temor. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Ellos recibieron una disciplina bastante fuerte, y no fue por parte de los apóstoles, fue por parte del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo? Dijo Pedro a Ananías. Y Tortis Mortis. Y luego entra Zafira, ¿verdad? ¿Y por qué te pusiste de acuerdo con aquel? Y Tortis Mortis también. ¿Qué pasó? Que hubo temor en la iglesia en los que lo oyeron. Hubo temor en todos aquellos que se dieron cuenta de que con el Espíritu Santo no se juega. Se dieron cuenta de eso y hubo temor. ¿Sí? Esa es la razón, hermanos, por la cual la disciplina funciona, hermanos, y provee los medios para la pureza espiritual de la iglesia y la integridad doctrinal también. ¿Por qué, hermano? Porque la disciplina, hermano, no aplica solamente cuando hay una situación de pecado en la iglesia. También tiene que ver cuando hay doctrinas equivocadas. Cuando hay una persona que se aferra a una doctrina que no es bíblica, también tiene que entrar ahí una disciplina, ¿verdad? Cada que hermano se sienta, se calla y hasta ahí. ¿Por qué? Porque no se le puede dar cabida, hermanos, a doctrinas ajenas, a doctrinas extrañas. Miren, de repente pensamos, hermanos, que alguien que se levanta a decir una doctrina equivocada no va a afectar, pero ¿saben qué, hermanos? Sí llega a afectar. Sí llega a afectar, porque llega el momento, hermano, en que la persona empieza a tener dudas en cuanto a lo que cree, en cuanto a lo que ha aprendido, en cuanto a la palabra. De repente hay gente que dice: ay, caray, a lo mejor sí la evolución, sí es evolución, a lo mejor Dios de alguna manera hizo que las cosas evolucionaran. No, hermano, la Biblia dice que Dios creó, no evolucionó las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, porque de repente entran ese tipo de dudas, hermano, y esas dudas terminan por apartar al creyente del camino de la salvación. Tercer lugar, hermanos, la idea, hermanos, no es que la persona que es disciplinada se vaya al mundo y se pierda. La idea es intentar salvar al descarriado y restaurarlo a la plena comunión con Cristo. Estamos hablando ahorita, hermanos, de un hombre que estaba cometiendo incesto. Vamos a ver lo que dice la palabra, hermano. Primero Corintios 5:5. ¿Lo tienen? Dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ay, canijo. El tal sea entregado ¿Qué será eso, hermano? En cierta ocasión había una iglesia, y había una hermana en esa iglesia que había sido fuerte en disciplina, pero nunca había cumplido la disciplina. Cambia de pastor la iglesia, y el pastor la llama a la hermana después de que lee las actas, la llama y le dice: hermana, pues mire, aquí hay una disciplina que usted, pues yo veo que no se ha cumplido, y pues hay que cumplirla. Y ella dice: no, pues yo la cumplo, hijo, pero pues yo no pienso arreglar las cosas. O sea, ella vivía en la Maciata con otra persona, y porque ella era viuda y le daba una pensión en seguro, y al casarse pues iba a perder esa pensión. Entonces ella prefería la pensión que su vida eterna, ¿no?
Entonces le llaman a cuenta, va, le llama el pastor y dice, ¿sabe qué? Pues tiene que cumplir la disciplina, así que por favor, deje de pasar a testificar, deje de pasar a cantar, deje de pasar a hacer las cosas que hace, ¿va? Y siéntese y reciba palabra, ¿va? Y, en fin. Pues resulta de que otras hermanitas de la congregación, ¿verdad? Y después de que el pastor habló con ellas y les dijo que, pues, de qué se trataba la disciplina, pues quisieron mandar al pastor por un tubo, como luego se dice. Entonces el pastor las juntó a todas y el pastor les dijo, ¿se acuerdan que Pablo mandó también, entregó a Himeneas y Fileto a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Entonces el pastor les dijo, yo las puedo entregar a Satanás, dijo, para la destrucción de la carne y preservación del espíritu, les dijo él. Y se quedaron así como que asustadas, ¿verdad? ¿Qué es eso de entregarlos a Satanás? ¿Qué es eso? Es la expulsión de la iglesia, hermanos. Expulsados de la iglesia. ¿Por qué? Porque al ser expulsados de la iglesia, se entiende que están fuera de la cobertura del Señor. ¿Me explico? Ellos pueden ir a otra congregación si quieren y alimentarse allá si quieren, pero al irse en rebeldía de la iglesia, al irse en pecado de la iglesia, van, ahora sí que como luego dicen, a la reina de Dios. Dios que nos ayude. ¿Me explico? Van a pasar por pruebas, van a pasar por situaciones diversas, van a pasar por sufrimiento, incluso hasta que agarren la onda de que necesitan ponerse a cuentas con Dios. A eso se refiere, hermano, cuando dice se ha entregado a Satanás. No quiere decir que hagamos un culto, ¿verdad? Y Satanás aquí también. No es por ahí. Hermanos, el hermano no se está sometiendo a la disciplina, no se está sujetando a la doctrina. Hermanos, el hermano o esta persona tenganlo por publicano, no es parte de la congregación. ¿Sí me explico? No es parte de la congregación. Ténganlo por una persona ajena. Y entonces pues ya Dios tratará con él, ¿verdad? Ok, a eso se refiere, ¿sí? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 2:6 al 11. Dos del 6 al 11, ¿lo tiene? 2 Corintios 2 del 6 al 11. Estamos hablando de la misma persona, ¿sí? De la misma persona de la primera carta. Sí, dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. O sea, ya cuando todos lo hicieron a un lado, cuando todos le dijeron, ¿sabes qué? Tú no eres parte de la congregación. Ya cuando todo el mundo lo tenía como una persona que no era cristiano, él entendió que estaba mal. ¿Sí me explico? Ahora, cuando decimos que toda la iglesia lo identificó como una persona no cristiana, no estamos diciendo que la iglesia le dio la espalda por completo, estamos diciendo que la iglesia no lo tenía como parte de la iglesia. Explico, si usted llega a ver a alguien que está en disciplina, vaya a hablar por él, salúdelo, háblele de Cristo, háblele de su amor, muéstrele el amor cristiano, no lo pisotee. Acuérdense que lo que se trata, hermanos, es de restaurarlo. Ok, exacto. Dice, sino que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿De qué estamos hablando? De restauración. ¿Sí o no? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Pues es que ya me echaron de la iglesia, pues ya ni qué hacer, o sea, no, hermano, échale ganas, levántese, restáurese. Sí se puede, hermano, vamos a echarle ganas. ¿Me explico? O sea, ya agarró la onda, ok, vamos a darle gracia. ¿Se acuerdan del curso de evangelismo? Hay que darle gracia, ya entendió la ley, ahora hay que darle gracia. Dice la palabra del Señor: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. O sea, no lo ven en la calle y le saquen la lengua, no, o sea, restáurenlo, muéstrenle que le aman, muéstrenle el amor cristiano. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros, o sea, la iglesia, sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado,
por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Entonces, entendemos lo que significa entregarlo a Satanás. No es para que gane ventaja, es para que la carne sea destruida a fin de que el espíritu sea preservado. ¿Sí lo expliqué? ¿O me dejamos al principio? Pero en el día del Señor, ¿a qué se refiere? A la tribulación, la venida. A ver, ¿dónde vimos el día del Señor? Porque no me acuerdo haberlo visto. En la 2, primera de Corintios. Vamos a ver. Corintios 2. A fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. En el día del Señor Jesús. Aquí se refiere al día de la venida de Jesús. La venida de Jesús. Pero si hay algún arrepentimiento, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente. Fíjense lo que dice en el versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás, dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, la destrucción de la carne, a fin de que sea salvo. O sea, que haya una restauración y arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando el Señor Jesucristo venga, Él pueda ser salvo. ¿Sí? Bueno, y por ejemplo, ahí también nos dice lo que acabamos de leer: levantemos, restauremos, le demostremos amor a aquella persona que ha sido excluida. Y si vemos que no hay cambio, o sea, nomás un decir que dice, no, sí, muchas ganas, sí, esto, y después lo vuelves a ver perdido. A la ley y el testimonio. Entonces, y ahí también entra donde dice que no le eche las carnes al fuego. Sí. ¿A qué me refiero con eso? Le vamos a seguir mostrando el mismo amor, Sí. pero va a seguir siendo tenido como extraño en la iglesia. Puede venir si quiere, pero no se la va a tomar en cuenta como miembro de la iglesia. La participación de la iglesia. Exactamente. Santa Cena, no sé, incluso a lo mejor dirigir cosas de la iglesia, ¿me explico? Incluso de repente se pueden tener hasta ciertas reservas en cuanto a invitarlo a ciertas cosas de la iglesia. Por ejemplo, estamos tratando de organizarnos ya para el día de campo anual de la iglesia. Incluso ahí se le pudiera decir a una persona, ¿sabes qué? Pues tú no vas. O no invitarlo, ¿me explico? O sea, hacerle ver que no es parte de la iglesia. Que lo amamos, que lo toleramos en la iglesia, claro, porque lo amamos. Pero no darle mucho lugar en cuanto a participaciones de la iglesia, para que él vea que realmente lo amamos, pero que no es parte de la iglesia. Como a cualquier converso. Es ¿Sí me como explico? cuando corregimos a nuestros hijos que los disciplinamos, que decimos, bueno, por esa causa no te voy a premiar, no te voy a dejar ir al día de campo, no te voy a dejar esto, los sigo amando igual. Ajá. Por ejemplo, aquí oramos por varios vecinos. Los amamos, lloramos por ellos porque queremos su salvación, pero no los vamos a invitar al día de campo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque para empezar a lo mejor no quieren ir. Pero sí tiene que, todo eso que se está hablando, sí tiene que ver, si hay relación con el versículo que habla del ejemplo, las perlas. Bueno, echar las perlas a los puercos y los salvos a los perros también tiene que ver, hermanos, con la predicación del mensaje, con la predicación del evangelio. Sí, la palabra. Miren, cuando una persona no ha entendido la ley de Dios, no se le puede ministrar la gracia, porque la va a pisotear. ¿Sí me explico? Miren, se los pongo de esta manera. ¿Cuántas veces hemos sido testigos, hermanos, de predicaciones en donde se habla de milagros, donde se habla de sanidades, donde se habla de, no sé, de la gracia y la misericordia de Dios, pero no se confronta a la gente con el pecado? Y luego se les dice, vengan a recibir al Señor Jesucristo, y vengan a recibir su milagro, y no sé qué, y pasan un montón. A muchos de ellos no se les confrontó de qué se van a arrepentir, si no saben lo que es eso. ¿Sí me explico? Y vienen y reciben a Jesús, y al rato ya andan hablando pestes de la iglesia. Pues yo conocí a una señora que fue a una convención o no recuerdo quién era el predicador invitado, y ella iba en silla de ruedas, y después me di cuenta que ella dijo
que Dios la había sanado ahí en esa convención, pero pues nunca dio fruto de ser salva. Pues es lo que estoy diciendo, o sea, a lo mejor no precisamente que anden hablando mal de la iglesia allá, pero no hay un arrepentimiento, no hay una entrega al Señor. ¿Sí me explico? Ahora, ahí ella pues recibió un milagro. ¿Me explico? Ella recibió un milagro, ella no puede hablar mal de Jesús, porque recibió un milagro de Jesús. Pero no está no está pisoteando el evangelio, simplemente nunca lo recibió. Hay una diferencia ahí. ¿Sí me explico? Hay una diferencia. Aquí lo que Jesús está hablando, hermanos, en Mateo capítulo 7, Él está hablando, hermanos, de gente que, o en este caso lo estamos aplicando a gente que ha estado en una iglesia, pero que no quiere sujetarse a la sana doctrina. Vamos, un apóstata, una persona que ha recibido palabra y ha recibido palabra. Conozco a una persona que estuvo incluso por teléfono, a veces hasta bien tarde, hablándole al pastor y oye hermano, fíjese que tengo esta duda, y el pastor le contestaba con la palabra, le contestaba con la Biblia, ¿verdad? Y muy seguido, y de repente se fueron a otra iglesia donde les daban de pura psicología y cosas así, y ella está bien contenta. Ella les echa los cantos a los perros. ¿Sí me explico? Que se les da palabra, se les da la consejería, se les da la atención, y todo eso lo echan a la basura porque hay algo que los emocionó, porque hay algo que les llamó la atención, que les llenó el ojo. Eso se llaman sensuales, que se van por la emoción, que se van por los sentidos. ¿Sí lo expliqué? Ok, está medio pesado esto, ¿verdad? Pero te tiene que hablar. Ok, la disciplina en la iglesia, hermanos, vamos a otra cita. Vamos a otra cita, por favor. Santiago 5, de 19 al 20. ¿19 al 20? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la restauración. Y fíjense qué hermoso dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Aquí estamos hablando de doctrina, hermanos. Aquí estamos hablando de vida espiritual. Aquí estamos hablando de una persona que se apartó de la congregación, que se apartó de la iglesia. ¿Me explico? Y cuando digo que se apartó de la congregación, no me refiero a que se fue de Peniela a Príncipe de Paz. No me refiero a eso. Me refiero a gente, hermanos, que dejó el evangelio. ¿Sí? Y dice, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Fíjense cómo está hablando ahí, ¿Sí notaron esa palabrita mágica o no? ¿Cuál fue? Pecador. ¿Qué no estamos hablando de la iglesia? ¿Qué no estamos hablando de creyentes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estamos hablando de creyentes. Y dice la palabra, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Estamos hablando, repito, de creyentes. Dice, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque esa persona fue restaurada. Fue restaurada. ¿Eh? Ok, ¿preguntas hasta aquí, hermanos? ¿No? Bueno, la disciplina en la iglesia, hermanos, debe de funcionar no solo en los casos de inmoralidad y pecado, sino también en los de herejía doctrinal e infidelidad a la fe original del Nuevo Testamento. Gálatas 1, del 8 al 9, ya lo leímos.
Si aún un ángel o alguno de nosotros les anuncia un evangelio diferente del que han oído, sea anatema. Judas capítulo 3, que contendáis ardientemente por la fe, que fue, como bien anotaba el otro día nuestro hermano Ebed, que fue una vez dada a los santos. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos, tenemos que defender la doctrina, tenemos que tener cuidado con ello. Amén. Mire, vamos a Jeremías 23. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero creo que es conveniente leerlo ahorita. Espero que tenga paciencia, estamos casi cerrando nuestro estudio de este día. Jeremías 23. Versículo 15. ¿Lo tienen? Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque en los profetas de Jerusalén, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Fíjense qué tremendo está esto. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Qué es una irritación? Es una molestia. De repente traigo la piel irritada. O sea, su piel no está enojada. Hay una molestia. Hay una molestia en su piel. ¿Sí? Una espina clavada, un aguijón, una quemadura del sol. Eso produce irritación en la piel. Es una molestia. ¿Sí? Entonces Dios dicen atrevidamente a los que me irritan, a los que me molestan, a los que no me dejan de estar en paz, a los que me fastidian. ¿No es cierto que de repente tenemos comezón y ahí andamos y es un fastidio tener comezón? ¿Les ha tocado tener comezón en la espalda cuando no alcanza a rascarse? Eso es una irritación de la piel y es una molestia. Y dice, me irritan, dice, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Qué es la obstinación? Aferrarse a algo. O sea, no, y es que yo tengo la razón porque yo tengo la razón. Ahora dice la palabra de Dios que como ídolos e idolatría es la obstinación. Es que yo nunca me equivoco. Nomás cuando pienso que estoy equivocado. Dijo el profesor Girafales, nomás una vez me equivoqué. ¿Cuándo? Cuando pensé que estaba equivocado. Bueno. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. O sea, hay que hablarles la verdad, porque tarde o temprano la ira de Dios vendrá sobre ellos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si pudiéramos seguir leyendo todo el capítulo, hermanos, pero se lo tengo de tarea. Los líderes de la iglesia, hermanos, y los pastores de las congregaciones locales debemos de recordar siempre que fuimos puestos por Dios para vigilar el rebaño. Para eso estamos aquí, hermanos, para vigilar el rebaño, para cuidar la doctrina, para cuidar lo que entra por esa puerta, en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza de la palabra de Dios. Hechos 20, 26 al 27, ¿qué dice? 20 del 26 al 27.
tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Yo les protesto hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque yo les prediqué. Una vez una hermana le dijo a un pastor, no, pues yo ya puedo descansar tranquila porque acabo que usted va a dar cuenta por mí. ¿Por qué no dice eso la Biblia? Someteos a vuestros pastores porque ellos han de dar cuenta, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y la hermana le dijo, no, ya acabo usted va a dar cuenta por mí. No, tengamos cuidado, hermanos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Yo estoy limpio de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque no he rehuido hablarles todo el consejo de Dios o de la palabra de Dios. Yo les he predicado. Lo que ustedes hagan con la palabra es cuestión de ustedes. Es cosa suya. Es decisión de ustedes. ¿Me explico? De repente van a venir personas. Oiga, pastor, pues fíjese que tengo esta situación. ¿Qué hago? Usted sabe. Conoce la palabra, se le ha enseñado, está instruido, usted sabe. Luego, usted sabe. ¿Por qué? Porque en aquel día usted no va a poder llegar con Dios y decir, no, pues el pastor me dijo que sí le podía. No, usted sabe. O sea, se les está dando la palabra tal como es. O sea, creo que he sido claro en esto. Entonces, usted sabe. Ya ustedes son creyentes maduros, que han creído, que han aprendido, que han sido instruidos. Ustedes saben las decisiones que toman. ¿Explico? Ezequiel 3, del 20 al 21. Yo lo leo, dice la palabra: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, pastor. ¿Sí se fijan en ese detallito? No dice pastor ahí, pero está hablándole a los pastores. Está hablándole a aquellos que Dios ha puesto como atalayas. Dice: en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. A ver, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué dice ahí sus justicias que hubiera hecho no le serán tenidas en cuenta? ¿Por la conciencia? ¿Exactamente qué? Sí, pero dice, sus justicias que hubiera hecho no le serán tenidas en cuenta. Ezequiel 3, 20. No vendrán en memoria. Pero su sangre, dice, demandaré de tu mano. Repito, aquí Dios está hablándole a la atalaya, al pastor, ¿sí? Al líder, al maestro, al que tuvo la oportunidad de hablar la palabra y no lo hizo. En este caso, el pastor. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos? Que esa persona que se apartó y murió en su pecado porque no fue amonestado, murió porque el pastor no lo amonestó. ¿Y se hace entender? Porque el pastor cayó, porque el pastor guardó la palabra para sí y no compartió el mensaje completo de la palabra de Dios. Nunca confrontó a esa persona con su pecado. Por eso esa persona murió en su pecado. Y la justicia de la que habla ahí, hermanos, no es una justicia propia. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, yo soy salvo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero soy adúltero, pero soy fornicario, pero soy esto, soy aquello. Y mi pastor nunca me confronta, aunque él lo sabe. Su sangre demandaré de tu mano. ¿Sí me explico? Entonces, hay una responsabilidad en el pastor, hermanos. Por eso, si algún día el pastor se ve la necesidad de ponerle disciplina,
lo va a hacer. Si usted se sujeta es cosa suya, si no se sujeta también. ¿Sí me explico? Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Ahora, si somos puestos en disciplina, también tenemos que tener el cuidado de cumplir esa disciplina buscando la restauración de nuestras vidas. Buscando la restauración de nuestras vidas, hermano. Supe de una persona que fue puesta en disciplina en una ocasión, y cuando terminó la disciplina le dijo al pastor: ¿y de qué sirvió? O sea, él no aprendió. Él siguió igual. Pero ya es cosa de él. Ya no estuvo en el pastor. Ya se le dijo. Es más, se le puso en disciplina. Ya es cosa de él. ¿Sí estamos entendiendo? Él terminó su proceso de disciplina. Bueno, gloria a Dios. ¿Se arregló su situación? ¿No se arregló su situación? Es cosa de él y Dios. Ahora, ahí es donde entra la necesidad también de la expulsión. ¿Sabe qué? O se corrige o se va de la iglesia. Sí, también. Ok. Y seguimos entonces, hermanos. Dios le exigirá una rendición de cuentas de la sangre de todos los que se pierdan al pastor. Lo voy a poner semánticamente más correcto. Al pastor Dios le exigirá una rendición de cuentas de la sangre de todos los que se pierdan como consecuencia de que no les haya disciplinado o de que no les haya hablado la palabra de Dios completa, correctamente. Procura con diligencia, le dijo Pablo a Timoteo, presentarte a Dios como aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien, esa es la palabra correcta o la traducción correcta de la palabra, que traza bien, es como un arquitecto que está haciendo un plano, esa es la intención de esa palabra, que traza bien la palabra de verdad. Un arquitecto que traza mal una línea, ya le sale mal todo el edificio. Y es la idea que Pablo le quiere transmitir a Timoteo y a nosotros, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, Dios, hermanos, le exigirá una rendición de cuentas de la sangre de todos los que se pierdan como consecuencia de que el líder o el pastor de la iglesia no discipline, no restaure o en su caso no expulse a un miembro de la iglesia de acuerdo con la voluntad y propósito de Dios. Hechos 20 del 20 al 21. Y con esto terminamos nuestro estudio de hoy. Hechos 20 del 20 al 21. Pero nada que fuese útil el reunido de anunciar y enseñar públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ok. Y como nada que fuese útil es reunido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas. 26. Por Ahí. tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, hasta el 27 si quieren, porque no he reunido anunciados todo el consejo de Dios. Entonces, usted se fija, aquí Pablo repite esto 2 veces. Y como nada que fuese útil he reunido de anunciados y enseñados públicamente y por las casas. O sea, a grito abierto y en las células o en las reuniones. ¿Sí? Y versículo 26. Por tanto, por eso, porque nada que fuese útil he reunido de anunciados y enseñados como públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido anunciantes el Evangelio. ¿Estamos? ¿Preguntas, hermanos? Terminamos con Ezequiel 3:18. El alma que pecare, esa bonita. Mía dijo el Señor que de él eran las almas, tanto la del Padre como la del Hijo.
Por tanto, el alma que pecare, morirá. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ok, vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Seguimos con este mismo tema todavía, hermanos. No terminamos, pero seguimos la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, gracias te damos por tu palabra que has hablado en nuestras vidas esta mañana. Dios, te damos gracias por tu misericordia y por tu fidelidad para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios, yo te ruego que tu Espíritu Santo grabe esta palabra en nuestro corazón y seamos edificados, Dios, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, bendice, Señor, nuestra reunión de esta tarde. Bendice a los que han llegado ya y bendice a los que vengan en camino, Señor. Y bendice también a todos aquellos que a través del internet, Señor, estarán recibiendo esta palabra, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Portas por favor la transmisión, Miguel. Les recordamos a nuestros hermanos que están en internet que nos volvemos a conectar en una hora para la predicación de la palabra. Amén. Que Dios los bendiga.